¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Feliz lunes. Les saluda Margarita Oropesa. Hoy, 20 de enero, dentro de pocas horas, al mediodía, tomará posesión el presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump. El evento, denominado Inauguration Day, se llevará a cabo en la sede del Capitolio, en Washington, D.C. ¿Cómo será el gobierno de este republicano que llega por segunda vez a la Casa Blanca? Para analizar esto y más, recibimos en entrevista a Venevisión al diplomático Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ex embajador en Brasil y Rumanía. Muchas gracias, Margarita. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Muchas expectativas en torno a cómo será el gobierno de Donald Trump. Durante su campaña, él prometió hacer grande otra vez América. Y una de sus promesas, quizás la más importante, es recuperar la economía de Estados Unidos. ¿Será la prioridad, embajador? Sí, es uno de los temas fundamentales, no solamente durante la campaña, sino ya las decisiones antes de la juramentación de hoy, que ya venía dando en el tema de los aranceles, en el tema de las relaciones económicas. Sin lugar a dudas, es uno de los temas fundamentales del reto que tiene Donald Trump. Pero hay otras interrogantes. Lo cierto es que hoy comienza una luna de miel, porque el Trump, tal como tú señalabas en su segunda presidencia, el Donald Trump de la segunda presidencia es diferente al Trump de la primera presidencia. La expectativa es enorme. Y diría que en ese ámbito hay algunos que están realmente muy entusiastas, un primer grupo de jefes de Estado, el tema de Milei, la posición de expresidentes como Bolsonaro y otros que ven con entusiasmo. Precisamente, no fue invitado el jefe de gobierno español, no fueron invitados otros jefes de Estado, sin embargo, sí fueron invitados los presidentes de Argentina, de El Salvador, de Ecuador, y una invitación especial a los gobiernos de China e Israel. Estos últimos declinaron la invitación. Sí. En términos diplomáticos, ¿qué significa esto? Bueno, fíjate que es muy importante lo que tú señalas, porque entre los invitados especiales en los que se anota, se subraya una relación privilegiada, en América Latina hay tres. Está el presidente Milei, está el presidente Noboa del Ecuador y está el presidente Bukele, ningún otro presidente de América Latina. Pero además, en los otros continentes, en Europa hay un invitado, que es la presidenta italiana, en Asia hay un invitado, en el Medio Oriente hay un invitado, independientemente que hayan declinado o no. Lo que significa que, por supuesto, una de las observaciones que harían los internacionalistas está poniendo un acento muy marcado en América, en el continente americano. ¿Cuál sería la política hacia América Latina? Esa es la gran interrogante. El equipo que él ha designado es un equipo que tiene una serie de especialistas, de altos funcionarios, que se han pronunciado muy claramente sobre el tipo de relación con América Latina. Yo creo que lo que se puede vislumbrar, habrá que esperar cómo se orienta, pero un esfuerzo muy grande en fortalecer el hemisferio, América, toda América, no solamente América, Estados Unidos, sino América Latina en su conjunto, las instituciones como la OEA, instituciones que tienen que ver como la Carta Democrática Interamericana, la ONU, la ONU y todo el anclaje que tiene que ver con las instituciones mundiales. Pero América Latina va a cobrar, por la misma designación de los altos funcionarios, un papel muy destacado, que hasta ahora no lo ha clarificado como lo ha hecho, por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, o con el caso de Ucrania, o con el caso de Taiwán. Sin embargo, el nombramiento de un equipo muy monolítico de asesores pareciera mostrar una importancia destacada hacia América Latina. Muchos venezolanos se preguntan a esta hora cuál sería la política de Donald Trump hacia Venezuela. Esa es una película muy válida que ha hecho que hay tres corrientes en Venezuela.
unos que ven con entusiasmo y euforia el triunfo de Donald Trump. Otros con interrogantes, aquellos que veían un vínculo más cercano a los demócratas, al presidente Biden, y que en el pasado se identificaban con Kamala, y que hoy ven un nuevo jefe de Estado, la interrogante. Y aún aquellos críticos en Venezuela del presidente Trump actúan con cautela, porque no saben cómo va a reaccionar, y en esa cautela es la que no quieren, digamos, forzar una reacción contraria. De manera, por eso te decía antes que yo creo que hay una luna de miel inicial en Venezuela, en América Latina y en el mundo que se irá delimitando en la medida que anuncie dentro de pocas horas cuáles van a ser las líneas maestras de su política exterior. En días pasados, Donald Trump rechazó comprar petróleo venezolano y decía que Estados Unidos tenía suficientes recursos energéticos. Sí, efectivamente, él ha llevado ahí una posición en la que quiere destacar la autosuficiencia de los Estados Unidos. Pero yo creo que el punto no es solamente un punto de viabilidad técnica o económica, sino una relación política. Yo creo que el ámbito de las relaciones económicas internacionales, que pesan mucho en la economía, hay una componente política fundamental. De manera que hay como una especie de búsqueda de diálogos económico-políticos, geopolíticos, que permitirá que los Estados Unidos vea, ya no dependiendo de las reacciones del diálogo que va a tener con los países de América Latina y del mundo, cómo puede ser la contraparte. Tú no puedes cerrar las fronteras y establecer una especie de visión absolutamente cerrada, sino que los factores jugarán un papel importante. El riesgo es grande, por eso es importante analizarlo no como una especie de tienen que comprar el petróleo venezolano porque sí, o tienen que comprar el petróleo ruso porque sí. Lo que hay que hacer es abrir el paso a la diplomacia y a las conversaciones para asegurar una relación bilateral constructiva para todas las partes. Hablando de diálogo, de conversaciones, de diplomacia, cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro aseguró que habría diálogo y más diálogo. ¿Habrá conversaciones entre los dos mandatarios? Mira, por supuesto que un tema fundamental es las conversaciones, pero para eso hace falta como una línea continua de relaciones. Tú no puedes decir yo voy a dialogar con tal país y al día siguiente en un programa de televisión ridiculizarlo, caricaturizarlo o insultarlo. Entonces la diplomacia significa una línea consecuente no solamente a nivel de diplomacia de jefes de Estado, sino también aperturas, no tener acciones que violen los derechos humanos, no tener acciones que violen los acuerdos que tienen que ver con el narcotráfico o los acuerdos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción o los acuerdos que tienen que ver con los temas de la búsqueda de libertades. Entonces, es como una relación que no basta decir yo quiero dialogar, sino que tienes que tener una relación constructiva, permanente, de ambas partes, de Venezuela hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero tú no puedes hablar de diálogo y al día siguiente insultar y establecer líneas de confrontación. O buscas el diálogo con todo lo que eso significa, o estableces una especie de péndulo entre quiero dialogar y no quiero dialogar. ¿Habría la posibilidad de que volviera la sede de Estados Unidos a Venezuela, la embajada, el consulado, para que los venezolanos no tengan que viajar a otro país para sacar la visa americana? Pero por supuesto es lo deseable, es decir, cuando tú ves las situaciones en que estamos prácticamente, no solo con Estados Unidos, sino Canadá, con los países de América Latina puedes contar con los dedos de una mano y te sobran los países con los cuales tenemos relaciones. No hay relaciones diplomáticas con Argentina, independientemente del gobierno, pues la diplomacia no es el que copie en el estilo, sino tú tienes Argentina, tú tienes Uruguay, Paraguay, Chile,
gobiernos de centro y derecha. Venezuela tiene que tener relaciones con todos. Yo creo que uno de los temas fundamentales es que tú no puedes priorizar las relaciones de Estado con las relaciones ideológicas. Y es sumamente importante que regresen las relaciones normales. Tú ves países como Rusia que están en un enfrentamiento duro con los Estados Unidos, sin embargo, no por ello dejan de tener relaciones diplomáticas o situaciones y comerciales. Y comerciales, y culturales, y científicas, y universitarias, porque el ámbito es que no puede ser una especie de visión que aísle las relaciones, porque además de eso perjudica al ciudadano de a pie, de una y de otra orientación, de manera que bienvenida de nuevo a una embajada de Estados Unidos, bienvenida a la embajada de Canadá y la de todos aquellos países con los cuales lamentablemente se han ido distanciando las relaciones diplomáticas. Tiene que ser una unidad diplomática en la pluralidad de posiciones y eso significa aceptar las posiciones de los otros países sin interferir en las relaciones diplomáticas bilaterales. Algunos internacionalistas han manifestado que el gobierno de Trump pareciera que viene polémico. Y lo decimos por algunas afirmaciones como que va a intervenir en el Canal de Panamá, va a anexar Groenlandia a Estados Unidos y también lo que tiene que ver con Canadá. No me responda ahora, tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay. Esto es Entrevista a Venevisión. Ustedes quédense allí, ya venimos. Seguimos en Entrevista a Venevisión conversando con el embajador Milos Alcalay. Cuando el presidente Trump habla sobre Groenlandia, sobre Canadá, sobre Panamá, ¿qué significa? Sí, es una pregunta muy difícil de responder porque evidentemente Trump es impredecible en algunos aspectos y a diferencia de su primer mandato, en el segundo tiene un equipo de funcionarios que están muy compactados en seguir la línea de Donald Trump. La interpretación, que puede equivocarme, por eso es que es interrogante, es que es un estilo, más que de llevar a la práctica lo que él ha señalado, sino llevar una serie de disposiciones. El Canal de Panamá, China ha venido invirtiendo y preocupándose en grandes proyectos que le permitan utilizar el Canal de Panamá, con lo cual los Estados Unidos podría perder la fuerza geopolítica que tuvo. Entonces, el anunciar lo que anuncian no es tanto una especie de intervención, sino decir un momento, aquí en el hemisferio sigo yo, Estados Unidos, siendo el que lleva la batuta. En el caso de Alaska, creo que también es algo similar, porque en Alaska es donde pasa toda la visión geopolítica, sobre todo los enfrentamientos actuales con Rusia y la búsqueda de una solución como él ha prometido en el caso de la guerra contra Ucrania. Ese pasaje es importante y que puede ser una forma de decir, un momento, nosotros tenemos interés en tener la presencia geopolítica. Y Canadá, por la misma relación económica que tú señalabas en el inicio del programa. Es decir, es absurdo pensar que Canadá, que es un estado admirable por su potencial y reconocimiento en el escenario internacional, vaya a ser un estado de la Unión, de los Estados Unidos. No tiene ninguna cabida. Pero sí es como un mensaje dirigido a Canadá, decir, miren, en un momento, nosotros tenemos que fortalecer las relaciones económicas porque ustedes dependen mucho de nosotros y tenemos que llegar a un acuerdo a través de los aranceles, a través de la integración norteamericano-canadiense. De manera que puede ser que me equivoque, eso veremos, pero yo creo que lo que está buscando es no una especie de diktat, de lo que hizo Hitler con los Sudetes, de la invasión hacia los sectores, sino buscar la presencia de los Estados Unidos en tres regiones fundamentales para la reafirmación, en el fondo, hemisférica y mundial. Uno de los problemas a resolver es la migración.
¿Cuál sería la postura de Donald Trump frente a Venezuela, frente a México? Sí, ese es el tema central. Muchas veces ha hablado de derribar el muro entre Estados Unidos y México. Cuando tú planteabas la prioridad económica en el inicio del programa, yo decía, pero queda fuera el de la migración. La migración es fundamental para los Estados Unidos, la migración legal, la migración aceptada por ellos, porque hay una serie de trabajos que hacen en Estados Unidos o que hacen en Europa los migrantes que ya los nacionales no realizan, y es muy importante. Pero tiene que ser una migración legal. La inmigración ilegal genera una serie de problemas, inclusive de tipo criminal, de tipo social, una serie de problemas. Y él ha enfrentado desde la primera presidencia y como candidato opositor el tema de la migración. De manera que esa es una prioridad absoluta. Y eso significa no solamente el establecer claros criterios de no aceptar una migración ilegal, expulsar, deportar, construir las bases para que no se infiltren en el territorio, continuar con el muro, y eso significa también una posición muy marcada contra los países que no acepten las reglas de juego de que tú no puedes utilizar las fronteras de Estados Unidos como te dé la gana. Los que determinan quiénes entran legalmente a los Estados Unidos son los Estados Unidos, y eso tocaría a países que han sido en una o en otra forma los que han generado o causado estos problemas de migración, el caso de México, el caso de Venezuela. Y eso implica también la deportación, porque si hay una serie de migrantes ilegales que eso ya tendrá que llevarlo a través de los canales diplomáticos internacionales. Pero el presidente Trump ha señalado que deportará a todos aquellos ilegales, sobre todo aquellos que hayan cometido delitos que han generado un rechazo muy grande en la población americana. En el 2023, vía los acuerdos de Barbados, Estados Unidos alivió algunas sanciones a Venezuela referidas al petróleo y al gas. ¿Qué posibilidades hay de que continúe ese alivio o que sea lo contrario, que Donald Trump podría endurecer las sanciones hacia Venezuela? Sí, yo creo que las sanciones, el enfoque que se le ha dado es un enfoque equivocado, creo yo. Cuando se dice, bueno, que la oposición ha realizado un cabildeo para las sanciones, no. Las sanciones que dan los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otras regiones es por incumplimiento de acuerdos internacionales. Por ejemplo, en esa gran lista, las sanciones se dan por incumplir los acuerdos en materia de defensa, promoción y protección de derechos humanos o violaciones de lesa humanidad. Otras sanciones derivan del hecho de no cumplir con los acuerdos internacionales en materia de narcotráfico. Otras sanciones obedecen al hecho de que no se han cumplido los acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que eso, unido a una búsqueda de soluciones reales que permita un comportamiento democrático en cuanto a la vigencia de los derechos humanos, que permita luchar contra la corrupción y que no se lave el dinero venezolano de la manera en que se está realizando, o que se luche contra el narcotráfico, esa es la forma de ir bajando las sanciones. Y eso significa no buscarle... ¿Sería progresivo, embajador? ¿Perdón? ¿Sería progresivo entonces? Bueno, yo creo que... ¿Podrían aliviarse otras sanciones? Sí, podrían, por supuesto, es que en la medida en que no se cumplan los acuerdos internacionales, independientemente de lo que diga la oposición venezolana, independientemente de ahora quítenlas, ahora pónganlas, no, eso no tiene que ver, son situaciones que tienen que resolverse cumpliendo con los acuerdos internacionales que el mismo gobierno ha suscrito, porque nadie obligó al gobierno de Chávez a firmar la Carta Democrática Interamericana, porque nadie obligó al gobierno a los gobiernos anteriores y el actual en materia de lucha contra la corrupción o contra el narcotráfico. Entonces, hay un principio romano que dice pacta sunt servanda. Los pactos tienen que cumplirse tal como han sido contraídos. Y esa es la mejor vía. Ahora, será más rápido o más lento dependiendo
de la verdadera intención de cambiar el esquema. Tú no puedes pensar que sencillamente por una presión que tú ejerzas ante la Unión Europea o ante los Estados Unidos se elimine, sino que tienes que cumplir por las razones profundas que han llevado a que se adopten esas sanciones. Biden, antes de dejar la oficina oval, sacó de la lista a Cuba de los países como patrocinadores del terrorismo. ¿Habría apertura hacia la isla? Lo que pasa es que, como dice ese refrán criollo, tarde piaste pajaritos, ¿no? Porque tomar una decisión de esa envergadura a tan solo pocas horas del cambio de administración, tú no puedes, el presidente saliente, normalmente de cualquier país, asume posiciones de administración, pero es decir, una decisión de esa naturaleza, independientemente de que sea buena o mala la decisión. Pero tú no puedes tomar una decisión de esa a pocas horas de entregar la presidencia, porque es como una papa caliente, es como una especie de problema que le das al presidente entrante. Y muy probablemente, por lo que decía antes, los funcionarios internacionales que acompañan a Trump, esto en vez de una gracia salga como una morisqueta y que puedan, igual que fácilmente lo sacó de la lista con una decisión ejecutiva el presidente Biden, el presidente Trump podría alegar echarlo que se hizo echarlo para atrás. De manera que yo creo que no hay una especie de mejor hubiera sido, a menos que entre los dos hubieran acordado el que sacara las castañas del fuego el señor Biden, pero no creo, yo no veo el nivel de acuerdo en una diplomacia de Estado de esa naturaleza. Yo creo que ha sido poco oportuno, un poco tardío, y que más que un favor lo que está haciendo es ahondando un tema que muchos especialistas internacionalistas de Estados Unidos piensan que es inapropiado sacarlo de la lista mientras hay relaciones con el Hamas, con el Hezbollah, con una serie de grupos terroristas en América Latina. Pero evidentemente son momentos de cambio, hay momentos auspiciosos como este que acaban de anunciar en el Medio Oriente del cese al fuego y que a lo mejor se pudiera formar parte de es una luz y cumple con lo que el presidente electo en su momento había dicho, que si no se arregla el tema de Gaza, va a arder un infierno en la región. Entonces de repente muestra el peso que ha tenido, ni siquiera se ha juramentado, y algunos analistas señalan que la solución al tema de Gaza en buena medida es el efecto de Donald Trump y la posición firme que ha tenido. Embajador, varios analistas han señalado que el Trump que llega hoy a la Casa Blanca no es el mismo de hace 4 años. Si tendría que, en pocas palabras, definir a Trump en estos momentos, ¿cuáles serían esas palabras? Muy difícil en este momento. Yo diría que hay, como en el caso de Venezuela, pero en el caso mundial existe lo mismo, ¿no? Existe una enorme expectativa. Existen grandes interrogantes que dentro de pocas horas, algunas ya se han clarificado, algunas de estas dudas en los temas prioritarios ya se sabe cuáles pueden ser las prioridades de la administración Trump. Pero ciertamente es distinta a Trump 1, a la administración. En primer lugar porque tiene un equipo mucho más coherente en torno a la figura de Donald Trump. En el primer gobierno él incorporó a algunos colaboradores con líneas y tendencias distintas. En segundo lugar, entra con una luna de miel, como te decía antes, con una expectativa muy grande y que podría fácilmente señalar. Por eso algunos son entusiastas porque creen que va a hacer algo y otros son más cautelosos. Vamos a ver qué dice Trump. De manera que si lo podría definir en una palabra es una interrogante. Y esa interrogante la vamos a definir en buena medida dentro de pocas horas cuando él dé su intervención sobre los temas que falta
por definir. Muchísimas gracias por estar aquí en Entrevista Venevisión bien tempranito. Este lunes nos acompañó el embajador Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, Brasil y Rumanía. Ustedes, amigos, la invitación es para que estén durante todo el día muy pendientes, porque Noticias Venevisión les estará llevando todas las incidencias de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Muy buenos días.